¿dónde está Juan Pablo? Bueno, le dije que iba a estar tratando de recrear, movilizar, hacer algo nuevo. Y le tengo que anunciar que, bueno, no me está resultando tan fácil, porque las grabaciones que hice en mi paso por Israel van a llevar un tiempo para que podamos ir sacándolas al aire, hay que editarlas, así yo creo que en esta semana vamos a poder poner una o dos de ellos. Pero en esta noche estoy en Barcelona, en la casa de mi gran amigo Julio Pérez, en esta emisora de radio, y con la compañía también de Jaume Llenas, al que hemos tenido en el programa 2 o 3 veces. Así que quiero agradecerle en primer lugar a Julio por permitirnos hacer el programa a la puerta abierta desde aquí, desde su estudio de radio en el centro de Barcelona. Gracias Julio. Gracias a ti, Juan Pablo, es un honor para nosotros que estés aquí en el vagón magistral del tren de la vida. El tren de la vida. Pero es tu tren, tú eres el jefe. Bueno, porque lo que estamos haciendo en esta noche, aquí es la mañana, al mediodía, lo va a transmitir Julio en su programa de radio de los jueves, sí, ¿es cierto? Claro. Y nosotros lo vamos a sacar al aire como está saliendo en este momento. Está también Jaume. ¿Qué tal, Jaume? Un gusto poder estar juntos. Esta vez sí, esta vez no charlamos entre continentes, sino estamos todos en el mismo lugar. En Barcelona. Que me hagáis invitado. Barcelona es una ciudad espectacular y la verdad que teníamos muchas ganas de hacer tomas y esperamos poder hacerlas, pero es un día gris. Y yo creo que debe estar lloviendo fuera, así que nos va a tener que creer que no estamos en las afueras de Buenos Aires, sino en Barcelona. ¿Cómo podemos dar fe de que estamos en Barcelona, Julio? Bueno, pues no sé, podría ser después si hacemos alguna toma en exteriores. Estamos en el puerto olímpico de Barcelona, la Barcelona de Olímpica. Y bueno, se va a ver, yo creo que habrá algunas tomas, ¿no? Sí, así, sí, vamos. Algunos flashes. Queríamos poner que desde la ventana de donde estamos en la radio, en las oficinas de la iglesia Betania, que bueno, vamos a hablar un poquito de eso, se puede ver el monte Tibidabo, no hoy porque está nublado, sí. Y también la parte de arriba de la Catedral de la Familia, ¿no es cierto? Sí, la Sagrada Familia visiblemente, totalmente, pero hoy es uno de esos pocos días así aciagos, nubosos. ¿Será porque vine yo? No, mira, es que el tiempo está loco. Te has querido recibir con lluvia, que no es mala cosa. No es mala cosa. Llueve poco. Jaume, ¿qué significa para la gente de Barcelona la Catedral católica de la Sagrada Familia? Vale, y es una obra de comienzos del siglo XX que de alguna manera representa el resurgir de la ciudad después de un tiempo de cierta oscuridad, representa la burguesía catalana, el recomponer la sociedad, el recomponerse culturalmente. Por lo tanto, hay una cierta identificación de la sociedad catalana con el edificio de la Sagrada Familia, la basílica, le llamamos. Catedral no es, porque la catedral está en el centro de la ciudad, y esa está un poquito más, y está hecha en el lugar donde se llama el ensanche, la Champla, ¿no? Que es el lugar donde la nueva clase resurgente en aquel momento, donde surgía la burguesía catalana sobre los negocios, sobre la nueva prosperidad, instala un edificio emblemático, que es el edificio que se le encarga a Gaudí, que es la Sagrada Familia. ¿Y para los evangélicos qué significa la catedral? Interminable, pero está más cerca de terminar que... Bueno, sí, yo creo que hacia el 2030 está previsto. Era el 2027, pero con la pandemia se ralentizaron un poquito las obras. Pero ahora se ha inaugurado la Torre de Jesús, que es una torre muy bonita, que es con una estrella que ilumina mucho la noche barcelonesa. Bueno, yo creo que hay que interpretarla como una gran obra, una monumental obra de arte, monumental. Antonio Gaudí era un hombre temeroso de Dios, un gran maestro, arquitecto, bueno, un genio, ¿no? Y su escuela, la que ha creado, pero era un hombre temeroso de Dios. Fíjate, este hombre iba y venía a trabajar cada día y lo atropelló un tranvía. Sí. Accidentalmente, porque iba como con todo lleno de polvo y tal y cual, parecía un vagabundo, ¿no? Y no sabían, cuando lo vieron muerto, no sabían que era Antonio Gaudí, el gran genio. Y era, o sea, un hombre temeroso de Dios, y él ha hecho una obra muy bonita. Yo creo que es para admirarlo y celebrarlo. Sí. Muchas veces en el ambiente de las iglesias
más tradicionales, se menosprecia las catedrales y el arte. Jaume, ¿qué significan las catedrales al pensamiento filosófico de Europa? ¿No? Porque vos vas, te llevan, vas a estar en París y no podés dejar de ir a Notre Dame, ¿no es cierto? Y bueno, y así mis amigos ayer pasé por Italia por otra cuestión, y mis amigos fueron a ver el Duomo de Milán. Y muchas veces decimos, bueno, eso es idolatría, todo, pero yo creo que es un poco angosta esa mirada, ¿no? Sí, ¿Qué piensan, Jaume? En primer lugar, la valoración del arte. El arte forma parte de lo que Dios quería. Dios nos mandó a descubrir el mundo, ¿no? El descubrir el mundo que Él había hecho. Y hay dos maneras en las que los seres humanos descubrimos el mundo que Dios ha hecho. Una es la investigación científica, en el que nosotros vemos las líneas maestras que Él ha puesto y las descubrimos, ¿no? Otra es el arte. Somos seres creativos directamente. Se nos envió a cultivar el jardín. Y parte de cultivar el jardín es producir belleza, como Dios produce belleza. Dios es un Dios de lo estético. Dios no hace cosas feas. Entonces el pecado hace cosas feas. Perdón, voy a usar un chiste de Woody Allen en una entrevista con Billy Graham. Bueno, que no hace cosas feas. Cada vez que me veo en el espejo a la mañana, tengo que poner en duda esa aseveración. No, es una cantidad. Dios es un Dios estético. Es un Dios que no se conforma con hacer cosas útiles, sino que es un Dios de lo estético. Él ha creado toda esa estética para nosotros, para los seres humanos. Entonces el ser humano, cuando crea lugares de adoración con belleza, con estética. Y hay que ver que a pesar de que hay cosas con las que no nos identificamos, el mismo Gaudí, ¿no? Sí. El mismo Gaudí produce una obra que es muy mariana en ese sentido. El centro lo ocupa María, prácticamente, no Jesús, en esa obra, ¿no? Y nosotros no nos sentimos plenamente identificados con una obra así, pero a pesar de todo sigue manifestando el hecho de que Europa es un continente que se ha formado, la existencia de Europa, y lo que representó Europa durante muchos y muchos siglos es la influencia del cristianismo. A Europa la creó el cristianismo. Europa va generando. Europa no existía como concepto. Europa se genera por el hecho de que los países se van convirtiendo en países cristianos. El último en convertirse es Lituania, 1200 y algo, ¿no? Pero a partir de ese momento toda Europa es cristiana. No ha habido ningún lugar del mundo que haya experimentado 1700 años de cristianismo. Claro, de alguna manera lo que estamos viendo ahí es el producto de una cosmovisión cristiana aplicada al derecho, aplicada al arte, aplicada al urbanismo. El cristianismo lo permea completamente todo. No todo lo que vemos en Europa es bonito, porque también está la existencia del mal y del pecado. Pero sí que es muy importante el ver que esos edificios son una constatación de que el cristianismo ha influido en la sociedad por miles de años. Y es interesante. Creo. Es muy interesante. Vos sabés que, Jaume, porque muchas veces yo digo, el artista que compuso una obra musical, por ejemplo, él puede pensar que es ateo, no cree en Dios, pero lo que no puede negar es que tiene la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios, en el caso de un creador, de un artista, se expresa a través de una obra de arte, en donde Dios, es decir, Chopin no era una persona de una moral cristiana, yo diría, ¿no? Las cosas que compuso te conmueven hoy, sí. Porque finalmente él tenía el gen creador del Dios que lo creó, ¿no? Jaume, en el caso, para terminar con esto de la cultura, Jaume dice que Europa se formó por el cristianismo. ¿Hoy sigue esa tendencia? ¿Hoy Europa sigue siendo un continente cristiano? No, creo que no. Si es que lo ha sido alguna vez. Es decir, una cosa es la cosmovisión cristiana, el impacto del cristianismo en Europa, que es bien evidente, y ese impacto en el día de hoy sigue más presente en los países que han tenido reforma. Es muy curioso que hay una lista de Transparency International que lo que hace es publicar la lista ordenada de los países que tienen menos corrupción en el mundo, ¿no? Y es muy curioso que en los 14 primeros lugares aparecen todo países que han tenido una reforma
importante, que tiene una influencia de la reforma muy importante. El primer país que no ha experimentado la reforma, que es Irlanda, aparece en el número 14. Es muy curioso, porque hasta ahí todos los demás países son países que han experimentado la reforma. Por eso ese impacto de hace 500 años en países donde han renunciado a su herencia cristiana y hoy en día son manifiestamente seculares, sin embargo sigue siendo vigente. En todos los países donde la mujer alcanza altos lugares de responsabilidad, donde hay más igualdad en la sociedad. Son todos ellos países donde la reforma tuvo un gran impacto. Hay listas sobre esto. Es muy curioso cómo la reforma, 500 años después, sigue teniendo hoy en día un impacto impresionante en la sociedad europea. Pero Jaume, se ve desde Latinoamérica, vemos un continente, yo diría, como desorientado, Sí. como que ha perdido la brújula. Eligen candidatos muy cuestionables y los que son elegidos realmente son muy contradictorios, ¿no? ¿Qué ha pasado, Julio? Bueno, es la complejidad europea, ¿no? Por otra parte, es el continente más rico del mundo, más autocomplaciente. Ahora empieza a cuestionárselo por el tema de la guerra. De la guerra, que quiere decir que independientemente de cómo acabe esto, que probablemente acabe en agua de borrajas, pero que dará sus secuelas, Europa tiene que reconfigurarse, armarse hasta los dientes ante un potencial peligro, como el señor Putin o cualquier otro que venga con alguna historia de estas, de aquella parte. Pero Europa tiene muchos cabos sueltos. Tiene cosas interesantes en cuanto a la democracia se refiere, pero es una democracia cada vez más excluyente en cuanto se está creando en algunos aspectos un pensamiento único, laicista, el laicismo campeante, ¿no? Entonces la diversidad, por ejemplo, la cultura judeocristiana se quiere borrar del mapa a toda costa, porque es culpabilizante, porque pesa, porque lastra, porque es una protestona de la moral, antigua moral, supuestamente cristiana. Entonces, a esto hay que quitar. Entonces, Europa sí, tú la has descrito muy bien. Hay muchas contradicciones, con todo y con ello, es el continente más rico del mundo ahora mismo, pero se aboca a una crisis Europa. Yo creo que Europa también, desde mi percepción bíblica, es el escenario también de acontecimientos indeseados para el futuro de Europa y el mundo entero. Sí, sí. Bueno, abriste, Julio, un tema, el tema de la guerra. Cuando preparé el viaje para ir a Israel y pasar por España, algunos estaban muy preocupados porque yo viajé ya con la guerra, llevaba 25 días. Y la verdad que las noticias casi no se modifican. Leo los diarios yo de Argentina, es cierto, pero que repiten, esto sigue, lo que dice Putin, lo que dice Zelensky. Julio, ¿qué se espera? Dijiste como que no va a pasar nada. Usaste una expresión muy española, agua de borrasca, bueno, que después me la explican a mí. Sí. Yo tengo que mostrar que la entendí, pero Sí, que digamos se diluirá esto, pero la geopolítica mundial cambia automáticamente. Y eso va a suponer muchos cambios de posicionamiento, reposicionarse, que ya Europa, Estados Unidos también recapitula y de Estados Unidos no se quiere meter en muchos problemas, tiene bastantes con los propios, quiero decir. Y luego en la geopolítica los actores, China, Rusia, más cartón piedra, pero también, y India como un actor emergente importante, van a dar mucho que hablar. Entonces van a condicionar muchas cosas y eso es lo que quiere decir que la guerra de Ucrania tiene su historia. Esto también no solamente es por generación espontánea, no solamente el conflicto con Crimea en el 2014, sino que ya tiene su histórico. El conflicto siempre han estado a la greña, sí. Ucrania y Rusia. Los delirios imperialistas de Rusia reaparecen con Putin, pero
pero la verdad es que va a generar nuevos conflictos. Aunque acabe este conflicto, Europa se ve amenazada, y en parte el mundo entero, por Rusia, por China, aunque China practica no guerras calientes, porque practica guerras comerciales y económicas, que es lo que mejor le va. Una política capitalista en el exterior y una política comunista atroz en el interior. O sea, las paradojas, ¿no?, de la política mundial. Filosóficamente, ¿cómo ves lo que está pasando en Ucrania? En el sentido de que se quebró el equilibrio que había después de la Segunda Guerra Mundial, donde se suponía que los conflictos los íbamos a arreglar hablando. Y casi como volver a 1914, entrar con tanques de guerra, una cosa increíble, parecía de película, ¿no? Hasta qué sé yo, antiguo. ¿Qué mensaje lleva eso, Jaume? Sí, lleva un mensaje, en primer lugar, un mensaje espiritual. Lleva, que no tenemos que perder de vista que el mal existe. Y eso es algo que a veces parece desaparecer, el mal no le gusta, no hablemos del pecado, no hablemos de estas cosas porque eso es incómodo, esto es antiguo, pero realmente lo que vemos son manifestaciones del mal. Y hay una lectura espiritual. Cuando la iglesia no es fuerte en un lugar, el mal que está debajo surge. Es muy interesante, porque cuando se debilita aquello que retiene el mal, esto es algo de lo que habla la Escritura, el mal tiene oportunidades para surgir. Surgió con el nazismo en Europa. Nosotros hemos sido víctimas de grandes resurgencias del mal, ¿no? Y en este momento, fijaos que siempre lo que se hace es eliminar la iglesia. Lo que de alguna manera, o a veces la iglesia se elimina sola. Quiero decir que, por ejemplo, cuando en Alemania a finales del siglo XIX se adopta el liberalismo teológico, la iglesia luterana se convierte en una iglesia mayormente liberal, con lo que deja de creer en la Escritura, la espina dorsal de la iglesia se rompe. Cuando se rompe la espina dorsal de la iglesia, queda una iglesia paralizada, queda una estructura grande, pero que realmente no contiene vida en el interior. Cuando no hay vida en el interior, el mal surge. El mal está debajo, el mal está siempre debajo. Es como un volcán, que el magma está debajo de la tierra, y cuando tú le das una ruptura, una grieta, el mal surge de debajo. Esto es lo que está sucediendo en Europa. Europa ha perdido el alma. A veces nosotros hemos llegado a ser Europa con un relato constitutivo diferente. Nuestro relato constitutivo es el Evangelio. Lo que ha hecho que Europa sea Europa es el cristianismo y es el Evangelio. Pero como lo hemos quitado, en este momento todo lo que protegía que el mal no surgiera se ha quitado. Y entonces el mal que siempre ha estado ahí, entonces tiene fuerza para salir. Y esto es una cuestión que nosotros tenemos que considerar muy bien. Es una perspectiva de la cual las Escrituras nos habla una y otra vez a través de los reyes de Israel, ¿no? Estaban ahí, pero cuando de alguna manera se quita la creencia en Yahvé, en ese Dios que tiene que gobernar Israel, el mal estaba también dentro del pueblo de Israel. El mal está dentro de Europa también, ¿no? Por lo tanto, eso es una primera lectura de lo que tenemos, que ahí está el mal. Y luego hay otras fuerzas que es que tiene que ver con geopolítica, tiene que ver con quién controla Europa, hay que ver que las guerras mundiales todas comienzan en Europa. Y esto no perdamos de vista, la guerra mundial no comienza allí ni allí, sino que es una cuestión y ocurren en suelo europeo principalmente. La guerra mundial segunda también tuvo lugares en Asia, tuvo lugares en África, pero la guerra es una guerra europea, esencialmente. Los ciudadanos que mueren mayormente son ciudadanos europeos. Entonces, claro, Europa es un continente muy importante para la geopolítica mundial. Y además es un continente muy importante porque exporta ideología. Hoy en día las universidades del mundo son universidades seculares. El secularismo está avanzando por el mundo universitario y son universidades europeas con acento norteamericano, con acento australiano, con acento latinoamericano, pero son la universidad europea hoy en día es el patrón que está exportando secularismo al mundo entero, ¿no? Claro, por eso todas son cuestiones que son muy importantes a nivel ideológico, para ver qué es lo que está formando la mente de Europa y del mundo en este momento. Tremenda reflexión. Una descripción magistral. Sí, Julio, para ir cerrando, ¿qué está haciendo la Iglesia de España en general, ¿no es cierto?, con el tema de los refugiados, que dicen que está ya por encima de los 4 millones?
Sí, mira, España, que adolecemos de algunas cosas, siempre somos autocríticos, poco autocríticos, ¿no?, con nuestros defectos, pero España tiene un don como país, y es un país muy generoso, muy solidario. Cuando hay una tragedia en cualquier parte del mundo, la sociedad española se moviliza, pero a tope. Y aquí la sociedad española se ha volcado. Las iglesias evangélicas, la más insignificante de las iglesias, ha hecho colectas, recogidas, por ejemplo, en nuestra zona de Cataluña, y me consta, en Madrid, en Andalucía, en todas partes, pero en Cataluña, por ejemplo, de cerca, desde el Consell Evangeli, la Alianza Evangélica, la Alianza Solidaria, todos, la recogida de ayuda ha sido inmensa, o sea, ha sido un volcamiento histórico. Yo nunca había visto algo igual. La solidaridad con los ucranianos. Por ejemplo, en Cataluña hay la recepción a día de hoy de 15.000 ucranianos que ya están ubicándose. Se espera una cantidad de 110.000, decía el presidente del gobierno. Seguramente van a venir más. Todos los que podamos albergar, los vamos a albergar. Aquí hay lugares, por ejemplo, la Casa de la Fiey de aquí en la Mella del Vallès, que han tomado, o sea, a familias ucranianas, también iniciativas solidarias, cantidad de organizaciones cristianas que han adecuado el lugar para recibir a familias. O sea que esto es maravilloso lo que está pasando. Sí. Creo que Enrique Montenegro, que está en Madrid, él me escribió que estaba yendo a la frontera. Sí. Con Juan Pacano, sí. Sí, con micros para traer. No, eso no lo podemos hacer los latinoamericanos, ¿no? Lo que sí podemos ayudar. En este caso, yo creo que lo dije, pero uno de nuestros misioneros que está en el norte de África se está movilizando justamente para ir a trabajar junto con Remar en Rumania, que está recibiendo... Remar está haciendo un trabajo extraordinario, sí, impresionante. Sí. Es cierto. Gracias a Dios. Bueno, aquí estamos, aunque a usted le parezca mentira, esto es la puerta abierta. No le di el teléfono, pero seguramente va a aparecer allí en pantalla. Anótalo. Esta noche a las 3 de la mañana te despertás, Julio, y mandás un mensaje, por lo menos para animarnos. No te quepe la menor duda. Vamos a ver. Más, Sí. 54 9 Vamos a ver. 54 9 11 11 2 2 37 seguidos 777 0000. Y antes me has dicho, antes del 54, El más. Más, el más. Yo creo que te falta un 0 al final. Sí. Yo creo que son 4 ceros. Son 4 ceros. 4 ceros. Sí, ya que estamos nosotros, fíjate, somos vamos a hacerlo bien, generosos. vamos Vamos a a hacerlo bien. 549 11 27 77 0000. Bueno, usted me va a decir, pero si esto está grabado. Bueno, pero si llega su mensaje, a mí me va a llegar y me va a animar mucho saber que usted está allí viendo el programa. Seguimos aquí en la puerta abierta, pero estoy de visita. No debo olvidarme que aquí hay un conductor de su propio programa. Y esto que estamos grabando para la puerta abierta, que va a salir por televisión, va a salir también por la radio, aquí. Julio, hacé la presentación de tu programa. El tren de la vida. ¿Sabes? Hemos cumplido 30 años. 30 años. Más de 6.000 programas emitidos. También más de 6.000 horas, más de 1.500, 1.600 casi programas emitidos en estos 30 años. Claro, en 30 años hemos visto muchos cambios sociológicos y muchas cosas, ¿no? Yo recordaba cuando empezábamos un programa como El Tren de la Vida, que es una parábola viviente, ¿no? Nos gusta ir en tren y ver los paisajes humanos y lo que pasa dentro del tren. Y bueno, Jaume es uno de los invitados habituales mensualmente en El Tren de la Vida. Y la verdad es que recuerdo cuando empezábamos este programa en 1992, antes de las Olimpiadas, el año de España, las Olimpiadas de Barcelona, que fue un año histórico para España, la verdad. Un medallero, 22 medallas que ganamos como nunca, ¿no? Pero decían en el ámbito cristiano, este programa es demasiado mundano. Porque entrevistábamos a la gente y hablábamos en el 92, o sea que... ¿Y bueno, ahora qué dice? Ahora no, ahora ya el patrón se ha reproducido, claro, en varias emisoras que hacen este tipo de programa, porque en Europa, si no hablas así, no entras en el discurso social, no te hacen ni caso, te pones a predicar en
en plan telepúlpito, eso, aquí la gente no te hace ni caso. Bueno, ni nada. Pero de esta manera sí, ¿ves? Por ejemplo, escuchan a ti, te escuchan a Jaume y dicen, bueno, independientemente de que tengamos flashes evangelísticos intencionales, ¿eh? Sí. Pero te contextualizan y dicen, estos tipos lo que dicen es interesante. Sí, claro. Y capturamos su atención. Sí. 30 años. 30 años, sí. ¿Qué le parece? 30 años. Yo apenas tengo 18 años haciendo este programa de televisión. Pero claro, todas las noches. Jaume, ¿todos los días lo haces? No, una vez a la semana. Durante unos años fue 2 veces, 3 horas de programa. Bueno, yo hago 5, con la ayuda de Esteban, que me está dando una gran mano en estos días en que estuve viajando y grabando programas que espero pronto poder ponerlos al aire. Me parecía que iba a ser más fácil, pero la edición va a ir costando. Pero bueno, yo creo que esta semana ya vamos a poder poner el primero, ¿no? Usted me dirá, ¿y por qué el libro Creo en Milagros está allí? A mí me da vergüenza, Jaume, que vos me hagas publicidad del libro, pero no lo leíste porque te lo acabo de regalar. Efectivamente, pero hacemos confianza en ti, que eres parte de la historia evangélica de este siglo, quizás comenzando ya del pasado. Entonces... No, yo creo que sí, y seriamente, hablando, yo creo que Juan Pablo es uno de los testigos del movimiento evangélico en Argentina, uno de los testigos de excepción, un hombre también muy querido, que también ha protagonizado momentos históricos en las campañas de Luis Palau, también de Billy Graham, y también con los pastores de la ciudad, con lo que es el desarrollo del movimiento evangélico en Argentina. Y yo que vi el programa del Par Luna Par. De Luna Par. Sí, aquella presentación, bueno, aquello fue apoteósico. La presentación, creo, en Milagros. Muy bonito, muy bonito. Sí, bueno. No hay que perderse este libro, hay que adquirirlo. Está en la plataforma de Amazon, ¿eh? Para los que no son de Argentina. Sí. Para los que son de Argentina es en la plataforma tiendabiblia.com.ar, que es la plataforma de la Sociedad Bíblica Argentina. Porque yo le regalé toda la edición a la Sociedad Bíblica. Y si usted lo compra... De la que tú fuiste presidente durante muchos años. 6 años. Sí, unos cuantos años, sí. Bueno, no podía ser más. Sí. Igual me echaron, pero no. No, bueno, se me ocurrió que no voy a escribir otros libros, así que no lo hice por el dinero. ¿Vos escribiste muchos libros? No tanto. He escrito cosas. He escrito algún documento, algún libro también, pero poca cosa. Sí. Debería de hacerlo, ¿eh? Debería de hacerlo. Pero no me da tiempo. El problema es estar todo el día en la gestión, claro, y entonces el estar, eso te impide, el día a día te impide a veces. Jaume está impartiendo conferencias y muchos temas interesantes desde el GBG también. Ha impresionado mucho a la audiencia, ¿no? Las veces que estuvo. Bueno, no me extraña. Sí, y hoy nos impresionó con una cosa, con un ejemplo, una metáfora, de lo de Australia, que ahora se lo vamos a decir que la diga, porque nos la dijo, nos impactó, ¿no? Parece una tontería. ¿Cómo se hace para que la gente no salte el cerco? Salvador de Lutri, mi gran amigo, dijo una vez en una conferencia: oveja bien alimentada no salta el cerco. Eso es cierto. Y estábamos charlando previo a que empezara el programa y dijiste algo de Australia. Contanos de eso. Estábamos hablando acerca de la unidad de los cristianos, ¿no? Decimos que a veces tratamos de promover la unidad generando cercas, ¿no? Poniendo límites, diciendo, no se salga usted de aquí, no se pase de esto, este está dentro, este está afuera, pero estábamos hablando de que el centro del cristianismo es Cristo. Esta es la clave. La clave de ser cristiano es un acercamiento constante y permanente a Jesús, ¿no? Digamos que esto es la manera como en Australia guardan los animales, ¿no? Que en lugar de construir una valla, porque el país es enorme, lo que hacen es poner una fuente. Y claro, todos los animales tienen que ir a parar ahí. La fuente es Cristo, esta es la señal. Qué bonito ejemplo. Qué bonito. Es ayudar a la gente a llegar a Cristo, ¿no? Claro. Aproximarse, ¿no? Sí, ¿de dónde viene la tendencia que tenemos a hacer cercas? Pues yo creo porque estamos inseguros.
y la Temores, inseguridad. temores, excesivos temores. Sí, queremos controlar. Y el ejercicio del liderazgo a través del control es totalmente ineficiente. En cambio, el ayudar a la gente a encontrarse con Jesús, esa es la mejor garantía. Es muy curioso, cuando estuvimos en Roma, 2018, tuvimos un encuentro del Movimiento de la Osana, un grupo de especialistas sobre el tema del nominalismo. El nominalismo es una persona que tiene nombre de cristiano, pero que realmente el contenido del cristianismo no está en él. Y tratábamos de definirlo, ¿no? Porque siempre habíamos mirado en el nominalismo fuera del mundo evangélico, ¿sabes? Sí, Había católicos nominales, ortodoxos nominales, incluso protestantes nominales. Pero comenzamos a mirar por primera vez qué es el nominalismo y comenzamos a definirlo de que no es una cuestión de un interruptor encendido o apagado, sino una cuestión de dirección de la vida. Si tu vida se está dirigiendo hacia Cristo, y esto en varios aspectos, no es solo si vas al culto el domingo o no, sino si en tu vida diaria estás yendo en dirección a Cristo o no también, ¿no? Sí, en tu testimonio diario. Y ahí es donde veíamos el nominalismo como una aproximación a Jesús o como una salida de Jesús. Un nominal es una persona que está saliendo, que está apartándose de Jesús en cada una de las áreas de la vida. Estamos terminando, Dios lo quiera, aunque nos llegan noticias de China, de la ciudad de Shanghái, que hay como un rebrote del COVID. No esperemos que en este caso los chinos se porten bien y no lo exporten. Pero hemos tenido 2 años de pandemia y los 3 somos pastores de iglesia, ¿no? En el caso de la iglesia Betania aquí en Barcelona, Julio, ¿qué efectos ha producido? Yo creo que el síntoma que ha tenido es el de general. Yo soy el director del Consejo Evangélico de las Iglesias de Barcelona también. Creo que tengo una mirada también global y también algunos ministerios en el país. Y todos nos lamentamos de lo mismo. Hay ha habido un atrincheramiento de la gente en cuanto a en la comodidad, la pereza se ha instalado también, y algunos que no tenían raíces profundas pues han desaparecido de las iglesias. Y el retorno está costando, prácticamente en todas las iglesias. El retorno al congregacionalismo, porque yo creo que no se trata de una obsesión, de gente que tienes así megalomanía, ¿no? Una megalomaníaca de que queremos estar todos y muchos por estar ahí No, sino es que el congregacionalismo es irreemplazable. En la palabra de Dios vemos el punto de encuentro, Hechos 5:42, dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, didache, y predicar querigma a Jesucristo, ¿no? Y quiere decir, en el atrio iban allí porque aquello era una revolución espiritual y social impresionante. El congregacionalismo es irreemplazable porque la sinergia que se produce en el encuentro, la interacción de la reunión cristiana, no se puede conseguir de otra manera. Y ya lo decía el autor de la carta a los Hebreos: aquel entonces no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. 2000 años después, ahora sí, el día del Señor está más cerca que nunca. Por lo tanto, sí que estamos viendo que está costando. Betania, pero bueno, una iglesia, le damos gracias a Dios, una iglesia saludable, una iglesia bien cohesionada en líneas generales. También hemos tenido nueva membresía, una cantidad importante de personas sorprendentemente nuevas, que no sabemos han venido de cualquier parte, o familiares también que han conocido al Señor, de los creyentes. Pero con todo y con ello, otra parte de la antigua membresía pues todavía está ahí debatiéndose entre voy o no voy. Y esto con compañeros nos están diciendo que están viviendo lo mismo. Sí, ahora el texto, yo hablo mucho sobre ese texto de Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarnos. Saltaste, obviamente, porque no era lo que querías decir, Julio, pero muestra un estilo de congregación para señor. Exhortarnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Sí, señor, muy importante. Claro, pero resulta que muchas iglesias se han convertido en lugares donde un montón de gente mira a un cierto lugar y no hace eso que el Hebreos 10 dice. ¿No lo ves como un defecto del funcionamiento cúltico de las iglesias evangélicas, Jaume? Sí, claro. El problema es que una iglesia es comunidad
del Evangelio. Y los dos elementos tienen que estar ahí. Y comunidad no significa una sala de conferencias donde voy el domingo a escuchar un gran mensaje, sino hacer comunidad. Que la comunidad tiene que vivir los 7 días de la semana. La comunidad no vive un día de la semana y luego hasta el próximo chute que nos den de congregación, sino que tenemos que comenzar a pensar en crear realmente comunidades que funcionen todos los días de la semana y qué dinámicas permiten que en una ciudad grande, como es Barcelona o como Buenos Aires, aquello sí es una ciudad grande, caramba, no Barcelona. Pero es curioso cómo tenemos que promover dinámicas de cercanía. Es decir, la gente no puede quedar aislada, y esto a veces ha sido uno de los problemas de la pandemia, que se nos ha quedado gente aislada, gente que ha dejado de experimentar la comunidad. No solo dejar de venir, sino de experimentar la comunidad. Y ahí es donde creo que tenemos que apretar. Porque hoy en día uno de los problemas de nuestras sociedades, grandes sociedades, es la soledad. Hoy en día mucha gente vive en soledad, excepto en esos momentos en los que se encuentra con alguna gente, domingo por la mañana, domingo por la tarde, pero esto no acaba con la soledad de la gente. Y en cambio Jesús creó comunidades del Evangelio. Ahora, lo que trajo también la pandemia es un crecimiento en todos del uso de la tecnología. Sí. Tiene el lado positivo y el lado negativo, ¿no? Exactamente, sí. Lo negativo, ¿cuál sería? ¿Qué cosa mencionaría, Julio? Bueno, hay mucha, lo que aquí en español morralla quiere decir cosa fea, mucha suciedad. Hay mucha cosa fea en las redes y mucha cosa buena también, ¿eh? Convergen las dos cosas, ¿no? Coexisten. Y luego también mucho falso profetismo, una cantinela de charlatanes y cantamañanas y vividores, sobre todo con cuestiones pseudoevangélicas, ¿no? Y la gente, bueno, como el flautista de Hamelín, que toca la música de turno y va. El streaming, digamos, los canales, YouTube, todo eso ha sido magnífico, ¿no? Y ha diversificado la comunicación. Por ejemplo, mucha gente escucha más este tipo de cosas, Spotify o lo que fuera, que por ejemplo, la radio o incluso la televisión, ¿no? Pero la ha diversificado mucho, ¿no? Pero ha aportado cosas buenas, ha sido un instrumento muy importante, pero también ahí hay unos circuitos y una cantidad de cosas que son... Sí que los pastores no tenemos que ser temerosos, miedosos de que la gente... Y el problema en la unidad que hablábamos antes no está en la gente, en los miembros de las iglesias, está en los pastores. Yo creo que tenemos que tener un corazón amplio, pero sí que velamos por el bienestar espiritual de la grey, de las congregaciones, sin alarmismos y sin exageraciones. Pero sí que hay una cantidad de corrientes tóxicas en el mundo cristiano y en este tiempo aquello se ha crecido exponencialmente. ¿Y qué consejo le das a una persona para evitar consumir sustancias tóxicas? Mira, ya lo que pasa es que la gente se ha vuelto muy crédula a cualquier cosa, porque lo tengo que decir con respeto y desde la humildad, por también el abandono de una vida espiritual profunda, lectores de la Biblia, meditar, el arte de meditar en la Biblia, y luego la cultura de una relación personal con Dios, de una cultura de intimidad, de acercamiento a Dios a diario. Y esto es inaplazable, esto yo no lo puedo. Yo soy una persona, y como Jaume y como tú, muy metido en muchas historias, pero para mí es sagrado. Y durante la pandemia esto se ha acrecentado positivamente. Yo necesito estar con el Señor, necesito hablar con Él de todo, con Padre, y abrir mi corazón de hijo a Padre, pero además meditar en las Escrituras. Y esto nos da un arraigo y unas raíces profundas que que nos van a salvaguardar de cualquier error posible, ¿no? Y en cuanto a la membresía se refiere, yo creo que también es importante que los miembros, antes de creérselo todo por las redes, consulten con sus dirigentes, porque hay mucha cosa falsa, muchos engaños, el engaño sutil, que está enmascarado con cosas aparentemente llamativas, ¿no? Que después llevan al desastre o a vías muertas, ¿no? Y la gente luego... Y luego, ¿qué pasa? En muchos casos, el abandono de la fe. Claro.
la decepción que producen esos falsos mensajes hace que la gente en general diga, no creo en nada, ¿viste? Sigo siendo cristiano, pero ya me voy a manejar en forma independiente. Jaume, el vivir la pandemia, a mí, entre otras cosas, me ha sorprendido, y se lo contaba hoy a Julio cuando veníamos al estudio, me ha sorprendido ver tantos cristianos con miedo a morir. Y en un reportaje que le hice a Carlos Mraida, que la pasó muy mal en la pandemia, él me dijo, y me llamó la atención, se lo comentaba a Julio, que es como resultado de que en las iglesias no estamos predicando sobre la vida eterna, sino hemos dado demasiado énfasis a predicar sobre la vida aquí, ¿no? Como ser exitosos, como que nos vaya bien con la familia, como ser felices. ¿Qué mirada, qué te parece ese comentario? Sí, vuelvo un poquito atrás. Tú antes utilizabas una palabra que es la palabra consumir. Y me parece que de alguna manera hay un modelo de ser iglesia, que es un modelo de iglesia para consumidores. Y ahí creo que hay un problema grave, que es que le estamos dando de comer al monstruo. El monstruo contra el que peleamos hoy en día es el consumismo. El consumismo es una religión alternativa de nuestra sociedad. Mucha gente no es que se haya ido al secularismo, es que se ha ido al consumismo. Y a veces generamos iglesias en donde tratamos de mantener a la gente como consumidores de religión y de espiritualidad. Y por lo tanto les hablamos de todo aquello que nos parece que es lo que ellos van a apreciar y por lo que van a pagar, porque esto es una cuestión clave, ¿no? Entonces, claro, esto significa una enseñanza que llega hasta las necesidades percibidas de la gente inmediatamente, pero que no llega a sus necesidades reales que están en el fondo. Como no estamos ministrando las necesidades reales, sino solo las necesidades percibidas, las que esas personas que pagan por venir y que luego se quedan ahí, pero no estamos haciendo discípulos, no estamos haciendo seguidores de Jesús. El discípulo es una persona que tiene que morir a sí mismo, y el consumidor no quiere morir a sí mismo, quiere ser alimentado. ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a proporcionar? En cambio, Jesús dijo que para seguirle tenías que tomar la cruz. Y esto no es el lenguaje de los consumidores. El consumidor, su palabra preferida es yo. Yo, deme de comer, aliménteme bien, visíteme cuando estoy enfermo. O sea, es una persona centrada en sí misma. En cambio, lo otro tiene que ver en no centrado en ti mismo, sino centrado en Dios. Centrado que tú ya no vives para ti, sino que vives para Él. Y esto es una cuestión que implica que esa persona sea un discípulo de Jesús en su trabajo, en su familia, en la sociedad, en lo político, en cada área trata de vivir a Jesús. Esto es mucho más difícil de hacer. Entonces, claro, como estamos asustados, eso requiere tiempo, además, requiere implicación personal, porque no se hacen discípulos desde el púlpito. Tienes que bajarte del púlpito, tienes que ministrar persona a persona para hacer discípulo. Y como esto nos cuesta, a veces preferimos predicar desde arriba. Y solo desde ahí arriba lanzamos consignas, la gente lo encuentra bien, no tiene ningún compromiso, simplemente se va a su casa y nada más. Y entonces, pero no estamos haciendo discípulos. Este para mí es uno de los problemas más graves, que tenemos un montón de creyentes y muy pocos discípulos. Es decir, que la profundidad espiritual en muchas personas es de una micra. ¿Sabes cómo lo que hacen los chapados de oro de los relojes? Que les ponen una micra de oro, pero el interior no es de oro. Y este me parece que es el problema. A mí me encanta esta observación, esta pregunta que has hecho y la reflexión de Jaume, porque es una mirada. Yo hace tiempo que vengo observando esta tendencia, pero te comentaba, Juan Pablo, el Señor me instruyó acerca de hablar de la resurrección de los muertos en 1 Corintios 15, no así de pasada a vista de pájaro, sino desarrollar un poquito el tema de forma pertinente y didáctica, ¿no? De lo que es la resurrección de los muertos, con la grandeza, la grandiosidad de ese hecho. Cuando Pablo escribe magistralmente todo ese capítulo 15 de 1 Corintios, la vida eterna, esa vida interminable a la que somos llamados, dices, bueno, pero sabemos un pantallazo, pero estamos en los propósitos eternos de Dios, hay proyecto en la eternidad y estaremos para siempre con el Señor. Recréate en eso. Y luego
los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia, el mundo perfecto. Esto no es una utopía, este es nuestro destino. Entonces a la gente hay que recordar, a nuestra gente, de que hay que abrir una ventana a la eternidad para salir un poco de nuestro ensimismamiento, del antropocentrismo, que ve de todo y tal. Sí que hablamos de cuestiones prácticas, las cartas apostólicas dan instrucciones sobre la ética personal y otras cuestiones, pero hacer un vistazo hacia la eternidad. Todo eso hemos de proyectarlo porque es nuestra herencia, es nuestro destino. Y esto te enriquece y te da un anclaje poderoso. Un gran amigo, Chris Shaw, no sé si es conocido aquí, de sus libros, libros devocionales magníficos, vino al programa y contó, hizo como una ilustración, ¿no? Antes los barcos eran los medios de transporte, entonces si queríamos ir de América a Europa teníamos que tomar un barco, o sea que el barco salía y tenía un destino. Pero después apareció el avión y entonces nadie viaja en barco, se puede viajar en avión. ¿Y qué hicieron los barcos? Se convirtieron en cruceros, en lugares o en naves que lo tienen todo, no hace falta ir a ningún lado. Y muchas iglesias se han convertido en cruceros, donde la gente va para recibir servicio, pero no va a ningún lado. Interesante. Tienes ¿No? razón. A mí me pareció muy ilustrativo. Gracias a Dios, la audiencia que sigue el programa, en Latinoamérica hay muchas iglesias, y damos gracias a Dios que no son cruceros, son sin duda naves que saben dónde van, que los pastores en medio de las dificultades, la lucha, la escasez, siguen adelante predicando el Evangelio, ¿no? Pero muchas veces, hasta tengo que reconocer yo como pastor, que he tratado de darle a la gente todo para que no se vaya, y están tratando de darle todo, de golpe no vamos a ningún lado. ¿No? ¿Qué reflexión te merece esto, Jaume? Me merece la reflexión de que realmente lo que necesitamos es esto. Es decir, a veces Jesús sacudía el árbol, tenía un montón de seguidores y de golpe mandaba un mensaje como el del pan de vida. Tenéis que comerme a mí. Decía, ¿no? Yo soy el verdadero pan, yo soy realmente quien os da vida, ¿no? Y esa es la cuestión, que a veces nosotros estamos redirigiendo a la gente hacia necesidades sentidas, pero no hacia donde realmente les dan de comer aquello que realmente necesitan. Y eso me preocupa porque a veces no estamos haciendo discípulos, como decía en la pregunta anterior, ¿no? Me parece que hacer discípulos es la necesidad más grande que tiene la Iglesia, porque a eso nos envió Jesús. Nosotros a veces leemos Mateo 28, 19, ¿no? Y leemos ese versículo como id y haced discípulos, y leemos en nuestra mente id y predicad el Evangelio. No, perdona, el versículo dice id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, nosotros, nuestro negocio es hacer discípulos, generar otras personas que son como Jesús. Y esto, en determinadas maneras de ser iglesia, no se está haciendo. Es demasiado complicado. Ahora, Jaume, vos estás llevando adelante un proyecto de alcanzar al pueblo catalán. Sí. No es fácil, ¿no? No es fácil alcanzar a los catalanes. De hecho, se considera como un grupo étnico no tocado por el Evangelio hoy en día, porque no hay iglesia nacional. En Cataluña tenemos más de 700 iglesias. En Cataluña hay 700 iglesias, no está mal 700 iglesias. Y sin embargo, hay muy pocas enfocadas específicamente en alcanzar al catalán en su propio idioma. Y nosotros estamos tratando de hacer eso. Estamos dándonos tiempo para investigar, dándonos tiempo para estar en la calle, para estar con la gente, lo que llamamos en sus ritmos misiológicos. ¿Dónde está la gente hasta ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo les podríamos contar el Evangelio de una forma que fuera significativa para ellos? Porque el catalán nunca piensa en iglesia. El catalán ha rechazado lo que es la iglesia. Hay un nivel de asistencia a cultos religiosos, católicos, de lo que sea, muy, muy baja, mucho más bajo que en el resto de España.
Y los catalanes, si piensan alguna vez en la Iglesia, piensan en la Iglesia católica que conocieron, esa Iglesia que de alguna manera les ha fallado y que no encuentran en ella. Por lo tanto, ¿cómo se relaciona un catalán con el Evangelio? Esta es nuestra pregunta, es lo que estamos tratando de responder, es lo que estamos tratando de acercarnos a ellos para responder esa pregunta. Qué cosa que estén en la investigación. Yo a esta altura pensé que ya tenías todas las respuestas. No, yo no, aún no he escrito mi libro. Estamos investigando, estamos dando tiempo. En el caso de Betania, que es una iglesia más multicultural. Multicultural, sí. Y hay casos de catalanes que han ingresado. Sí, claro. Bueno, sería para mí una frustración que no los hubiera, ¿no? Sí, hay familias catalanas y gente catalana de otras partes de España y el 50% de nuestra membresía es latinoamericana. Ya forman parte de nuestro equipo ministerial y damos gracias a Dios porque han sido una bendición. Algunos precisamente importados de la iglesia de la Puerta Abierta, que lo sabéis, es un regalo, ¿no? Con Esteban y Nora, una bendición. Y otros tantos que han venido de otros lugares y que gente muy dotada y con muchas cosas buenísimas. Y formamos una alianza estratégica para ganar al mundo entero. También las ciudades son muy cosmopolitas. Por ejemplo, Barcelona, Madrid, son ciudades muy cosmopolitas. Valencia, las grandes ciudades de España, muy cosmopolitas. Y quiere decir, hay tanta diversidad que no suena extraño, ¿no? El ver gente de otras nacionalidades. Incluso porque la Iglesia es así, es heterogénea, ¿no? Y eso también hay que tenerlo muy presente. Ahora, el pueblo catalán es un pueblo singular, muy interesante, pero cuando por lo general un catalán, abraza el Evangelio, acostumbra a ser una persona fiel al Evangelio. Cosa que en otras culturas son más variables, ¿no? Y eso es interesante también. Bueno, hemos hecho un programa bien diferente hoy, ¿no es cierto? Yo diría único. No por lo bueno, sino también porque estamos haciendo el programa de La Puerta Abierta desde Barcelona, desde el estudio de radio de la Iglesia Betania, Radio Amiga, ¿no es cierto? Onda Paz. Onda Paz, perdón, sí. Perdón. No, es igual. Es una radio amiga también. Sí. Onda Paz, recibido por Julio Pérez y con la presencia de Jaume. Vamos a ver si yo estoy mirando una ventana, parece que es como que sale un poco el sol, a ver si podemos hacer algunas tomas. Hablamos de la Sagrada Familia, vamos a ir a sacarle una foto por lo menos, hombre, ¿cierto? Por lo menos. También tenemos pendiente un almuerzo ahora, cosa que en Cataluña es algo interesante también. Sí, por supuesto. Se ha acabado el tiempo, estoy empezando a estar de vuelta, voy a empezar a editar más los programas del viaje a Israel y espero que también le gusten. No se olvide el teléfono que dimos, el más 54911 2777-0000. Háganos llegar algún comentario. Julio se va a levantar a las 3 de la mañana, por lo menos para que recibamos uno. Bueno, él se va a levantar él. Voy a estar en vela esta noche. Bueno, y mañana La Puerta Abierta con alguna propuesta. Espero llegar para empezar a poner los programas de Israel, pero bueno, no nos resulta tan fácil. Muchas gracias, Julio, por permitirnos hacer el programa desde aquí. Tu programa dura 1 hora y media, ¿no? Sí, no, mi programa dura 3 horas. 3 horas. O sea, hay otras participaciones. Así que tenés 2 horas más de trabajo ahora. Sí. Bueno, pero bueno, con la tuya es excepcional. Lo hemos disfrutado mucho. Sí, gracias, Jaume. A ti. Un placer. La Puerta Abierta desde Barcelona. Bueno, es la primera vez. Si le gustó mucho, avíseme que vengo más seguido. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.